Esta semana la Real Academia de Medicina cambiaba de presidente. Tras 4 años al frente de la institución, el profesor Manuel Díaz Rubio dejaba el testigo al profesor Joaquín Poch. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Díaz Rubio, pero antes veamos algo más de su perfil. Eminente profesor y médico, eterno amante del flamenco y apasionado del mundo de la cerveza. Ni más ni menos que coleccionista de barriles antiguos. Gaditano de nacimiento y madrileño de adopción. Un cúmulo de variopintas curiosidades del ser humano al margen de su profesión. Estudió la carrera de medicina entre Sevilla y Madrid y completó su formación en Alemania. Ha ocupado el cargo de jefe del servicio del aparato digestivo del Hospital Clínico de San Carlos desde 1975 y es catedrático de patología y Clínica Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha ostentado numerosos puestos en sociedades científicas y diferentes organismos y ha escrito más de 500 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como 70 libros han salido de su puño y letra, entre ellos 3 tomos que cuentan la biografía de médicos famosos. Su paso como presidente de la Real Academia Nacional de Medicina ha dejado varios hitos, entre ellos el primer diccionario de términos médicos en español y la puesta en marcha del proyecto del primer museo dedicado a la salud y a los profesionales, el Museo de Medicina Infanta Margarita. Tras la presidencia de la Academia, seguirá ampliando este amplio currículum. Buenos días, profesor Díaz Rubio. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Está 4 años presidiendo la Real Academia de Medicina, la Real Academia Nacional de Medicina, al frente de la cual pues, ha habido varios hitos. Una academia que además se creó en el siglo XVIII y que aconsejaba a los reyes, pero ahora mismo, ¿cuál es su papel? Bueno, el papel básicamente sigue siendo el mismo, es decir, es asesorar a todas las instancias gubernativas, instituciones y también, por supuesto, a los reyes cuando así nos lo demandan, ¿no? Es decir, mantiene la propia esencia, pero se ha modernizado en el sentido de que, además del gobierno central, puede también asesorar a las comunidades autónomas y, por supuesto, también al Poder Judicial, en fin, a todas las instituciones del Estado y también a las asociaciones de pacientes y otras instituciones privadas. Durante su mandato al frente de la Academia pues han hecho diferentes iniciativas. Una de ellas es un poco esa apertura a la sociedad, ¿no? Se han duplicado las conferencias a la población. Además, la Real Academia está en las redes sociales, en Internet, en la televisión. Es necesario esta apertura, ¿no? Para que la gente conozca también que la Real Academia puede tener un papel. Yo creo que evidentemente es así. Ha sido una de mis preocupaciones fundamentales, es que la Academia se abriera a la sociedad. No tanto porque la sociedad conozca la Academia, sino por aquello que la Academia puede aportar a la sociedad, que es mucho. Es decir, la sociedad no sabe de la Academia y la Academia, por su propia esencia y por su propia excelencia y sobre todo por su propia independencia, puede dar mucho a la sociedad, pero la sociedad tiene que conocerlo. En este sentido, durante estos 4 años también se han modificado los estatutos. Con esto lo que se pretende es que el órgano pueda tener alguna capacidad consultiva, ¿no? A la hora de establecer informes, también con las autoridades sanitarias, me imagino. Sí, evidentemente ya existían anteriormente, hemos profundizado en este campo y obviamente la Real Academia realiza informes a cualquier instancia que se lo pide. Insisto, desde instancias gubernamentales, instituciones, pero también incluso a las entidades privadas. Desde su punto de vista, ¿cree que las autoridades sanitarias a la hora de tomar decisiones cuentan lo suficiente con las consideraciones de los médicos, que al final son los que están pues, en la práctica clínica con los pacientes y saben de sus necesidades? Es una buena pregunta que yo diría que habría que hacérselo a los presidentes de los colegios de médicos, ¿no? Que son los que tienen que defender la labor de los profesionales sanitarios en nuestra sociedad. Yo creo que en cierta forma sí, pero no de una forma como quisiéramos los médicos. Los médicos tenemos mucho que decir, dedicamos nuestra vida a los pacientes, dedicamos nuestra vida a la atención y entrega a lo que es los pacientes, la enfermedad, la investigación, la docencia. Y a veces notamos que no se cuenta con nosotros de una forma lo suficientemente importante como para emitir determinados juicios. Yo creo que hay que profundizar en eso sin hacer ningún tipo de batalla, sin hacer ningún tipo de política, pero evidentemente sí contando con los profesionales. Se lleva muchos años ejerciendo en la sanidad pública. ¿Cómo ve los recortes que se están produciendo en estos últimos tiempos con la crisis económica? Pues uno lo ve pues, por una parte con preocupación,
Por otra parte, uno siempre piensa que los cambios que se producen como consecuencia de lo que sea siempre tienen que ser positivos. Los cambios hay que percibirlos como una oportunidad de ganar algo y no de perder algo. Y las habilidades que tenemos que desarrollar son precisamente saber ganar algo, en este caso con los recortes. Y yo creo que lo que hay es que aceptar la situación, la que es, y no podemos disimularla, y trabajar mucho más y, sobre todo, como digo, aceptar ese cambio profundizando en todo aquello que podemos mejorar, que seguro que es mucho. Porque en su experiencia hay muchas bolsas de ineficiencia en el Sistema Nacional de Salud que se podrían de alguna forma subsanar. Hombre, yo creo que, por supuesto, como en todos los sectores, es decir, siempre hay cosas que se pueden mejorar, que todos conocemos, y obviamente ahí se puede profundizar, pero hace falta un espíritu colectivo, un espíritu de querer levantar también este país entre todos. Yo creo que no es solamente el deseo de unos cuantos, sino es un deseo colectivo y que esto tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, que no se perciban esos recortes necesariamente como una bajada en la calidad de la atención a los pacientes, ¿no? Pues mire usted, yo desde donde yo trabajo, que es en un hospital, el Hospital Clínico de San Carlos, yo no lo percibo de esa forma, es decir, yo no percibo que haya ningún tipo de recorte. Hay quizás una mejor organización, o sea, inmediatamente uno extrae lo mejor de sí mismo y el propio sistema para con menos producir incluso hasta más, y por lo tanto yo no los percibo. Que evidentemente, bueno, pues se puedan percibir en aspectos como los medicamentos y todo esto, bueno, pues es otro tema absolutamente diferente, pero en cuanto a la atención del médico y la dedicación del médico al paciente, yo desde luego esto no lo percibo, ¿no? Usted ha publicado en numerosas revistas científicas. Veíamos ahora mismo una noticia del informe Ecotec que salía esta semana diciendo pues, que la investigación en España no está en su mejor momento y no se prevé que mejore mucho en los próximos años. ¿Cómo ve usted la investigación biomédica en nuestro país? Bueno, la investigación ha cambiado en estos últimos 25 años de forma verdaderamente abrumadora. Es decir, España no significaba nada en la investigación, me refiero en las publicaciones internacionales, en revistas internacionales de impacto, ¿no? Y esto en España ha cambiado verdaderamente de una forma tremenda. España es en este momento el cuarto o el quinto país en publicaciones de la Comunidad Europea. El problema que tenemos es que la investigación que hacemos no debe ser de demasiada calidad, cuando el índice de citación, es decir, lo que nos citan de esos trabajos otros investigadores del mundo, no es igual al incremento que ha habido de publicaciones. Por lo tanto, tenemos que profundizar en la calidad de la investigación, pero yo creo que en España se investiga. Seguramente los recortes que puedan venir ahora pues van a mermar las posibilidades de investigación, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo España es un país con muy buenos investigadores, muy preparada para la investigación, y hay que defender obviamente pues que nos ayude en ese sentido, desde el punto de vista no ya siempre todo el Estado, sino también las entidades privadas, ¿no? Yo creo que es muy importante la concienciación de las empresas privadas, de la nueva ley del mecenazgo que se está preparando, para que no todos pensemos que papá Estado nos va a resolver todo, y también la investigación. Esto no pasa en los países avanzados. Vamos ahora un poco con su campo, ¿no? Con las patologías digestivas. ¿Cuál cree que ha sido el avance más significativo de los últimos años en este campo, en esta especialidad? Hombre, ha habido, desde que yo estudié la carrera, uno coge la parte de aparato digestivo y dice, bueno, esto ha cambiado, ha sido una revolución, sobre todo la revolución tecnológica en cuanto a diagnóstico de las enfermedades digestivas. Pero ha habido un hecho fundamental en la patología digestiva, que es el descubrimiento de una bacteria, el Helicobacter pylori, que podemos decir que ha acabado con una enfermedad, como yo digo, una enfermedad terrible, que hace sufrir a los pacientes de por vida y que hoy curamos en una semana o 10 días. Eso es una revolución. ¿Hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o...? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se discute el papel que pueda tener incluso también el Helicobacter pylori. No parece que en principio esté ligada a esta bacteria, pero es una enfermedad que es tremendamente frecuente, lo tiene aproximadamente casi el 10-11% de la población, pero que controlamos muy bien tanto farmacológicamente, y en aquellos casos en que no podemos recurrir a la cirugía, que hoy día con la cirugía laparoscópica se consiguen unos resultados verdaderamente muy brillantes. Hablamos del comúnmente llamado ardor de estómago, ¿no? O mal sí, llamado. Ardor de estómago, este ardor que sube como una bola de fuego, que llega a veces hasta la garganta, incluso despierta al paciente por la noche y se tiene que incorporar, ¿no?
Ha comentado ese hito del Helicobacter pylori, de ese descubrimiento, de ese tratamiento. También las tecnologías, me imagino que habrán supuesto un avance, ¿no? Sobre todo de las técnicas de imagen, ¿no? Para poder ver exactamente qué sucede, ¿no? en el órgano, en el estómago. Bueno, sí, pero es curioso porque el descubrimiento del Helicobacter pylori no ha sido gracias a las nuevas tecnologías más complicadas y más costosas, sino ha sido simplemente por la observación de una persona que en ese momento era un residente, que vio cómo en un cultivo de una biopsia de una mucosa gástrica crecía mucho tiempo después del esperado un germen que nadie había observado que eso podía ser así. Es decir, simplemente con la observación y nada, gastando absolutamente nada, se descubrió la causa de esta enfermedad. ¿Cree que la medicina actual, entonces, ahora mismo a lo mejor se pierde algo de esa observación que siempre se ha necesitado en medicina, en función a lo mejor muchas veces pues, de muchas más técnicas o muchas más pruebas? Pues tienes razón, yo creo que la observación ha sido la herramienta fundamental y el instrumento fundamental que hemos tenido en medicina, en experimentación y en investigación, ¿no? Y también se pierde mucho con las nuevas tecnologías esa parte de ingenuidad pues que debe tener también el médico en el sentido de la observación, ¿no? Por tanto, la relación médico-paciente, que es tan fundamental y que nos lleva a la observación en el campo clínico, aplicada al campo experimental y al campo de la investigación, pues también es absolutamente necesaria. Profesor Díaz Rubio, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado a estar aquí. Y lo esperamos en otra ocasión. Lo haremos. Muchísimas gracias.